adoración a la figura masculina perfecta. Es curioso, ¿no? Y yo, repito, puedes estar más o menos de acuerdo con esta idea, pero aquí lo interesante ya no es solamente si Frank Miller, no nos vamos a quedar lo superficial, es decir, es que Zack Snyder en 300 refleja muy bien las viñetas y hace un calco viñeta a viñeta en plano a plano. Sí, eso está genial. Pero cuando muchas veces hablamos de que una adaptación es fiel o no, es si eres capaz de llevar su mensaje, su filosofía, su política, eres capaz de trasladarlo a la pantalla con los medios que tiene el cine. Y en este caso también ocurre. Aunque no te guste, pero lo importante es que el artista se sienta reflejado en su obra. Claro. Que 300 fue después de Sin City, ¿verdad? Creo que es posterior. Es que lo estaba pensando antes cuando te lo he dicho, pero es posterior. Sí, creo que es posterior, pero se utilizó la misma técnica. Sí, se utilizaron técnicas muy parecidas. Robert Rodríguez fue un poco el que abrió la veda en ese sentido, ¿no? También decía antes que no habría que, cuando te he dicho que coqueteaba con el fascismo, que era un objetivista, también quiero volver a reincidir en lo que he dicho antes. Frank Miller no se acogía a una etiqueta exclusivamente. De hecho, Frank Miller es un feminista con mucha autoridad. Además, también se ve muy bien en su obra, ¿no? Los personajes más importantes de Sin City son ese grupo de mujeres de Sin City. Y él además hace poco en una entrevista creo que habló que habría que no reinventar, sino habría que volver a hablar de las mujeres en los cómics con muchísima más fuerza. Y fíjate que normalmente el feminismo está más adscrito a la izquierda. Correcto. Por eso yo decía que vamos a intentar no ser muy reduccionistas, porque la gente no es blanca o negra, sino que suele ser grisácea. Hay matices. Siempre los hay. Porque al final tiene mucho más que ver con lo que sientes y no con lo que piensas. Claro. Seguimos. Claro, 300 funciona estupendamente bien, funciona como un tiro y dice Warner, oye, ¿y si nos la jugamos de una vez y le damos a este tío que lo ha petado con el Amanecer de los Muertos, que lo ha petado con 300, ¿y si le damos la obra imposible de adaptar que es Watchmen? Y Zack Snyder dice, dadme Watchmen. Y entonces pues llega Watchmen. Y ponemos el tráiler. Vigilantes, uno de los nuestros ha muerto esta noche. ¿Alguien sabe por qué? ¿Alguien lo sabe? Dicen que trabajaba para el gobierno. Habrá sido un crimen político. O que se están cargando a héroes disfrazados. John cree que va a haber una guerra nuclear. ¿Y si quieren librarse de nosotros justo por eso? Para que no podamos impedirlo. Atacar a uno es atacarnos a todos. Los vigilantes están acabados. ¿Qué sugieres que hagamos? Vengarnos. Podemos salvar el mundo. ¿Por qué voy a salvar al mundo si ya no me interesa para nada? Hazlo por mí. ¡Dejadme en paz! El mundo alzará la vista y gritará, ¡sálvanos! Y yo susurraré, ¡no! Bueno, hay que decir que yo recuerdo cuando vi Watchmen que llega un momento en el que no sabes si estás viendo una película de héroes, una película de antihéroes, una película, un thriller político. O sea, hay un refrito que dices, bueno, ¿por dónde la cojo? ¿Hacia dónde tiro? A eso me refería con que es muy inadaptable. A ver, la obra de Alan Moore, Watchmen, es inabarcable y yo sigo pensando que es inadaptable, en el sentido de que habla de tantas cosas, con tantas capas, lleva al extremo el lenguaje de la viñeta, es decir, quizás sea el cómic que mejor explora
y que mejor explota su propio medio a través de la simetría, a través de las dobles capas que solamente las puedes llevar a través de la imagen estática y las didascálicas, ¿no? Las didascalias, que son los cuadritos en los que te van llevando de un sitio a otro en los cómics. Y claro, eso es muy difícil de llevar a la imagen en movimiento del cine. Que aún así yo pienso que Zack Snyder lo hizo bastante bien. Yo creo que no entendió lo que quería hacer Alan Moore, o que sí lo entendió, pero quiso pervertirlo, lo cual es interesante. No estás trasladando el espíritu de la obra original, pero estás tomando un material ajeno y lo estás pervirtiendo a tu favor, lo cual es interesante porque al final estamos hablando de cine. Es decir, nadie ha dormido mal esa noche por decir, hay que ver Zack Snyder que ha cambiado el espíritu de Watchmen. Pues yo dormí bien aquella noche. Es decir, da igual. Uno no dormiría bien, probablemente. Quizás sea esa la pena, ¿no? Es decir, pues a lo mejor es interesante tener la obra de Alan Moore mucho más cercano al nihilismo colectivista y luego tener la peli de Snyder que es objetivista al más puro estilo y pervirtiendo muchos personajes, reinventando otros, pues tienes dos interpretaciones de la misma historia. Los mejores son mucho más interesantes. Y habrá gente que no, habrá gente más purista que te dirá que no, que es que no lo entendió y que Zack Snyder es tonto. Lo cual, pues bueno, no conozco a Zack Snyder personalmente, no sabría decirte. Watchmen te decía que es inabarcable porque, como tú bien dices, es una sátira, pero a la vez es una historia de superhéroes al uso. A la vez habla de la figura fascista del superhéroe, a la vez habla de política, además es una realidad alternativa en la que Nixon gana la guerra de Vietnam, luego ya estás hablando de Vietnam. Cada héroe o cada personaje representa una forma de ver el mundo, una política diferente, una ideología distinta, una manera de llevar la vida de otra forma. Es decir, yo me he leído el cómic un par de veces, además me lo leí porque, claro, yo vi la peli en el 2009 y yo en el 2009 pues tenía... En el 2009 tenía los 18 años recién cumplidos, más o menos. Y incluso creo que la vi después, no la vi el año de su estreno. Y el cómic me lo he leído, de hecho el cómic la primera vez que lo leí pues fue a lo mejor hace 3 años o 4, no hace mucho. Y claro, impacta porque hay muchas más cosas en el cómic que en la película no se pudieron llevar. De hecho hay un corte que por desgracia en España no está a la venta, que son de 4 horas y pico, en la que ya meten muchísimas más subtramas, porque en el cómic hay un chaval que a su vez lee un cómic. Pues el cómic que lee, la historia de ese cómic no se ve en la película, salvo en ese corte en la que mete imágenes de animación narradas por Gerard Butler. Es decir, que hay como 3 o 4 cortes. Está el corte de 2 horas y media, creo que son. Hay un corte de 3, un corte de 3 horas y media, otro de 4. Hay varios, hay 3 o 4 cortes. Que la gente es lo que pensaba que iba a ocurrir con la Liga de la Justicia, que era, pues, tramas metidas más trama y punto, ¿no? Yo creo que Watchmen se habría que pararse un poco, primero porque Watchmen es el único cómic considerado por la revista Time como una de las 100 mejores novelas de habla inglesa. ¡Hostias! Estamos hablando de una obra muy importante. A mí, claro, cuando yo empezaba a leer y empezaba a enterarme de todo esto, dije, yo me tengo que comprar Watchmen, el cómic, ya. Y es verdad que es acomplejante, porque llega un momento en el que dices, me estoy perdiendo cosas. Te estoy pillando muchas, pero hay otras que sé que me estás diciendo cosas y no te sigo. Claro. Y yo lo recomiendo muchísimo. Es verdad que la película tiene que ser reduccionista por narices. Sí. Se intentó hacer, antes de que Zack Snyder hiciera esta adaptación, se intentó hacer otra con Terry Gilliam. Imagínate, una Watchmen con Terry Gilliam, cómo habría sido aquello. Y Terry Gilliam lo que quería hacer era una serie, porque decía, es que esto no te lo puedo hacer en peli. Y al final se quedó en nada, fue una pena. Pero me habría gustado ver una adaptación de Terry Gilliam de Watchmen. Que por cierto, hablando de serie, ahora está en HBO. Si mal no recuerdo, la serie de Watchmen. Bueno, la serie es una secuela. La serie es una secuela directa del cómic, no de la peli. Vale, es que ahora que dices tu secuela directa del cómic, porque es un cómic pero que está cerrado, es un cómic, no es una... Fueron 12 números, 12 grapas, como se les dice, y luego ya nadie te los vende así, ahora están vendidas en un único tomo, como una novela gráfica, como es una historia cerrada.
Vale, o sea, para dejarlo claro por si algún oyente le da la curiosidad de decir, voy a buscar entonces el cómic de Watchmen, o sea, pero que está cerrado, es como una novela gráfica. Sí, sí, lo iba a traer, pero no, al final no, no me los he traído para acá porque te lo iba a enseñar, pero digo, bueno, tampoco es muy radiofónico, así que ¿para qué? Es que tú como eres de leer, porque yo, por ejemplo, el cómic no determino yo desde A que mí me dejé. cuesta, ¿eh? A mí me cuesta leer cómics, pero es verdad que hay ciertos cómics que quiero leer. Sí, sí, o sea, yo recuerdo que empecé con los tebeos españoles a leer, era con 6, 7 años, 5, era Botones Sacarino, Mortadelo Luis Flemón y demás, pero cuando ya empecé ya a libro en sí, como libro, no ser cómic, me ha costado mucho volver. O sea, es que Sí, me sí. cuesta. Sí, yo no tengo muchos cómics, tengo los que más o menos me están interesando ahora, ya te digo, tengo Watchmen, tengo From Hell, que también es de Alan Moore, que trata sobre Jack el Destripador y tal, es un tocho así gigante, en blanco y negro, tapadura, una edición preciosa. Tengo Vengadores de su Nido, Civil War, es decir, tengo algunas así, que casi todos tratan mucho de política en general, pero me cuesta también, ¿eh? De hecho, el regreso del Caballero Oscuro de Frank Miller, con este Batman tan fascista entrado en edad, hay partes que el final no me lo he terminado, por ejemplo, porque me cuesta mucho leer cómics, soy muy caótico, de repente me enfrento a una página y empiezo a verla toda en general y no voy en orden. Que ahora veremos que en Watchmen esa era un poco la intención de Alan Moore. Yo Watchmen sí lo recomiendo mucho porque tienes que fijarte en la simetría, en el orden de las viñetas, en lo que te están diciendo y a la vez en lo que te están enseñando. Hay casi 3 capas de significado por viñeta, es bastante apabullante. Si quieres centrarte en eso, si quieres seguir la historia de la peli, también lo puedes hacer, que eso también es lo bonito del cómic. También puedes leer los globitos, los bocadillos y punto. Y no pararte y decir, a ver, pero aquí qué me está queriendo decir y tal. Bueno, es diferente a la novela. La novela es la novela y punto. Y lo que me está diciendo un cómic, o mejor dicho, un buen cómic, o sea, lo puedes leer 3 veces y las 3 veces diferente. Sí, ya te digo, yo Watchmen lo he leído más de una vez y además, hombre, siempre es interesante decir, a ver, Alan Moore, ¿quién es? ¿No? Que también podríamos hablar un poco de eso. Alan Moore es un tío que se considera anarquista. En realidad, Alan Moore está un poco grillado en general. Es un tío muy complicado, ya no te digo de leer, sino con el que hablar. Por lo visto, es un tío arisquillo. Parece un druida, ¿no? Tiene una barba gigante. Además, él es un tío muy racional en el sentido de que se lee todos los meses todas las revistas científicas que hay que leerse, pero por otro lado, en su sótano tiene un ritual de invocación. Es decir, Sí, el tío. Sí, es decir, él cree mucho en la parte mística de la vida y en la parte más racional y científica y se ha tirado no sé cuántos años escribiendo un libro que se llama Jerusalén, que trata de su Northampton natal, de y, y es un tocho que creo que son 6.000 páginas, es una barbaridad, es un tocho enorme. Se han tirado ahí 5 años para traducirlo al español, es decir, una barbaridad. es que hay sumarios judiciales más pequeños. Sí, es horrible. Y ya te digo, el traductor al español se ha tirado 5 años exclusivamente dedicado a eso, porque había tomos de esa novela que Alan Moore lo escribió siguiendo el estilo de no sé qué autor. Entonces, ¿cómo traducías eso al español sin perder su espíritu? Ha sido una locura. Él ha querido hacer una especie de Biblia de su cabeza y yo es que no pretendo leer eso, por ejemplo. ¿Tú ves? Eso no me va. No te Bueno, termino porque decía que Snyder quizá no entendió Watchmen o quizá lo quiso llevar a su terreno. Porque, a ver, como decía, Alan Moore es un anarquista o un nihilista colectivista, en el sentido de que él es descreído hacia todo y, por ejemplo, fue muy crítico con el gobierno de Margaret Thatcher. Es decir, es un tío muy, muy complejo, muy complicado y él, cuando tú hablas con él, como si yo hablara con él todos los días, cuando tú lees las entrevistas con él, él dice que lo único que quería hacer era llevar al superhéroe a la vida real. Y quería demostrar que los superhéroes en el mundo real no podrían existir, por una cosa que muchas veces se nos olvida, y es que los superhéroes son contradictorios. ¿Por qué? Porque el superhéroe rompe la ley para hacerla cumplir. Sí, sí. Bueno, yo creo que si a día de hoy existiesen en la vida real los héroes, sería como en The Voice. Es que The Voice bebe mucho de Watchmen. Ajá. Sí, conforme tú lo ibas diciendo, dices tú, pues sí.
Y yo creo que te lo tengo muy claro que si existiesen los héroes en la vida real, pues